El IIDH, una institución necesaria. 40 años educando en derechos humanos, promoviendo su vigencia. El 30 de julio del 2020, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos arribó a sus 40 años de existencia. Desde su creación en 1980, ha colaborado con la recuperación de la democracia en la región y ha acompañado a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y también a la institucionalidad en todo el continente americano. En un contexto marcado por la adversidad, ya que en realidad la democracia era una excepción y el continente lucía plagado de autoritarismos, varios de los cuales practicaban violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, surgió la idea de la mente brillante del juez Thomas Bergenthal, quien fue el que concibió la creación de un instituto dedicado a la educación en derechos humanos en el continente, y fue apoyado inmediatamente por los jueces Carlos Roberto Reina de Honduras y Rodolfo Pisa de Costa Rica. Y de esa manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó primero a un grupo de expertos y posteriormente logró firmar con el gobierno de Costa Rica, con el Estado de Costa Rica, un convenio que sería el convenio sede de este instituto, estableciendo las primeras oficinas en San José. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos surgió de una necesidad real. Estaban haciendo la Corte se había establecido poco tiempo antes, de tal manera que la gente en el continente tenía que saber de la existencia de la Corte Interamericana, tenía que saber que el sistema se había completado, además de la existencia de la Comisión Interamericana, ahora con un tribunal en materia de derechos humanos. Las elecciones brillaban por su ausencia en el continente y mucha gente necesitaba restablecer la vigencia de sus derechos. Y por eso el instituto nació con esa vocación educativa y promotora de los derechos humanos en la región, para que la gente conociera sus derechos y supiera cómo podía defenderlos y cómo podía hacer uso del nuevo sistema interamericano de derechos humanos que se había completado con la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos y la existencia de la Corte. El IIDH fue concebido por sus creadores como una entidad internacional autónoma de naturaleza académica, con capacidad y personalidad jurídicas plenas, internacionales e internas, públicas y privadas, que sean necesarias para la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos y todas las disciplinas a ellos relativas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos está cumpliendo en estos días 40 años de fructífera labor, de cumplir con los objetivos para los cuales fue creado. En 1980, el distinguidísimo catedrático y juez entonces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Thomas Bergenthal, le propuso al gobierno de Costa Rica la creación de un órgano académico de investigación, de educación, de difusión de los derechos humanos. Y así nació el instituto. Se creó en virtud de un convenio entre la Corte y el gobierno y fue ratificado por la Asamblea Legislativa. El instituto venía de alguna manera a complementar el trabajo que recién empezaba a hacer la Corte Interamericana. La Corte, el órgano jurisdiccional del sistema, requería, y eso lo vio muy bien el juez Bergenthal, de un aliado que llevara al continente el mensaje de los derechos humanos de la Convención. En esa época el continente atravesaba obviamente situaciones muy difíciles. Eran casi todos los países del continente gobernados por dictaduras militares, y entonces el instituto inicia su trabajo en ese ambiente y va logrando hacer un inmenso trabajo a lo largo de los años. Desde el principio se funda el curso interdisciplinario, que es su curso emblemático y por el que han pasado miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, de no tan jóvenes, para llevar luego de vuelta a sus países
el mensaje de los derechos humanos, el mensaje de la jurisprudencia de la Corte, el mensaje de la necesidad imperiosa que la Convención se haga realidad para que tengamos verdadera democracia. También ha habido otros cursos muy importantes y por supuesto programas como el de los derechos de las mujeres, que jugó un papel muy importante. El instituto ha tenido la gran visión de crear programas como CAPEL, que tiene que ver con los derechos políticos y con las elecciones de los países, y ha jugado un papel importantísimo CAPEL en esto. También el programa de los derechos de las mujeres, de las víctimas de tortura, de los derechos de los niños y las niñas, el papel que el instituto ha jugado en lo que es la educación en el continente es muy importante. Una directora, y hasta ahora la única directora que ha tenido el instituto, doña Sonia Picado, sacó al instituto de una oficinita en donde estaba inicialmente para convertirlo en la nave, en el buque insignia de los derechos humanos en el continente. Vinieron épocas más difíciles. Actualmente hay, como todo en nuestro continente y en el mundo, un problema muy serio con la pandemia que nos está azotando. Eso afecta obviamente los derechos humanos. El instituto ha comenzado con pocos recursos, como cuenta hoy día, a hacer de nuevo que su voz se oiga, esta vez por los medios electrónicos, lo cual es muy, muy importante. Entonces, estos 40 años del instituto, que se suman a los 40 años de la Corte, nos lleva al mensaje de optimismo que queremos dejar, porque todo lo que se ha hecho hasta aquí es simplemente parte de lo que se va a hacer posteriormente. Muchísimas gracias. Había grandes vacíos en la región latinoamericana, sobre todo en los temas de investigación y material educativo para poder avanzar en temas de derechos humanos. Desde la primera década el IDH demostró que era una institución necesaria, viniendo a llenar esos vacíos, produciendo investigación novedosa de la relación de los derechos humanos con diferentes campos y apoyando también a los procesos de democratización que empezaban a cobrar fuerza en la región. Y a todo lo largo de la segunda década, el instituto pudo, con un contexto ya más democrático que empezaba a instalarse fuertemente en la región, dedicarse no solo a consolidar la institucionalidad democrática tan joven, sino también apoyar las necesidades de capacitación de diferentes sectores en los temas relacionados con derechos humanos y prestando particular atención a las poblaciones más vulnerables, las más olvidadas y las que más a menudo habían sufrido los peores embates de las violaciones de derechos humanos del pasado. Conforme los estados fueron asumiendo más sus obligaciones en materia de derechos humanos y sobre todo con la ratificación de la Convención Americana y el sometimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el instituto desarrolló sus actividades primero con la figura de Hernán Montealegre de Chile, después con Héctor Gros Espiel del Uruguay, posteriormente en un periodo muy extenso por doña Sonia Picado de Costa Rica, después don Antonio Cansado Trindade de Brasil, Juan Méndez de Argentina y finalmente hasta el año 2013 por Roberto Cuellar salvadoreño. El IIDH, una institución necesaria, 40 años educando en derechos humanos, promoviendo su vigencia.